Vamos a estar hablando un poquito de Agile fuera de software, con la temática de Keep It Real. Mi nombre es Javier Quesada Llue, soy Certified Scrum Trainer y socio gerente de Agilar. Me acompaña mi compañero José Antonio Ranea de Endesa. Y vamos a estar contando unas experiencias que hemos realizado juntos, implementando lo que estamos llamando VMF, Visual Management Framework. Es una serie de prácticas y patrones que estamos empaquetando un poquito para implementar Scrum y agilidad y algunas ideas de Kanban en equipos que no hacen software, que no hacen producto, que no hacen IT. Vamos a poner un poquito el contexto de esta charla para que podamos situar dónde encaja lo que vamos a estar presentando hoy. En el mundo de lo que es las transformaciones ágiles y el business agility, que está hoy tan de moda, estamos buscando hacer un cambio cultural, un cambio de mindset. Y voy a usar un poquito una metáfora del full stack de software. Si pensamos lo que es más visible hacia el exterior de la organización, lo más sexy, lo que estamos trabajando es la parte de liderazgo, la parte de cultura, de valores. Esto es, yo creo, el elemento más importante que uno tiene que trabajar para poder empezar realmente una transformación ágil y que sea exitosa. Pero el mindset de los líderes, la cultura, los valores, para los cuales tenemos algunas ideas muy buenas y hay un track entero en la conferencia, no alcanza. Tenemos también que implementar algunas estructuras, algunos roles nuevos, un rediseño organizacional. Lo que te da cohesión, los frameworks de escalado, los frameworks de rediseño organizacional como Sociocracy. También hay muchas charlas de estos temas en la conferencia. Y finalmente, para realmente que esto funcione en la trinchera, necesitamos lo que estoy llamando un poquito el backend o la parte de infraestructura, que es las prácticas y herramientas concretas que se usan en la trinchera en el día a día. Y estas prácticas, si lo pensamos bien, ¿con qué venimos trabajando hasta ahora hoy en día? Prácticamente todo el tiempo con Scrum y Kanban y no mucho más. Y Scrum y Kanban, cuando estamos trabajando en software, en desarrollo de producto, pueden andar muy bien. Cuando estamos saliendo del área de producto, el área de desarrollo, el área de IT, a veces se nos queda corto, se nos queda un poquito corto. Y de eso vamos a estar hablando en esta charla. Vamos a estar hablando de cuáles son los puntos clave donde se queda corto y qué podemos hacer al respecto, todo empaquetado como un pequeño framework. Y les voy a contar una historia de cómo empecé con Agile fuera de software. Mi primer proyecto fuera de software fue cuando quedamos, cuando mi señora quedó embarazada, hace 10 años, en el 2009, casi 10 años, y como mi señora es Agile Coach, al igual que yo, y somos Scrum, etc., decidimos encarar el proyecto de tener un bebé como un proyecto ágil. Y la verdad que la idea es genial. La implementación no tan simple, porque queríamos armar un product backlog y queríamos hacer sprints, pero la verdad que los ítems de product backlog tenían muchas dependencias, a veces no los podíamos controlar. Imagínense lo que es priorizar un product backlog por valor, donde lo primero que teníamos que poner en el primer sprint, ¿qué es? Bueno, imagínense... Al final, yo creo que terminamos gestionando el proyecto con un espíritu ágil y con muchas ideas tomadas de la agilidad, pero este fue nuestro tablero y la verdad que esto no es ni remotamente parecido ni a un tablero Scrum ni a un tablero Kanban y está reflejando la realidad de que teníamos muchísimas restricciones de fechas, muchas dependencias. Imagínense que no podíamos elegir el sexo, el nombre del bebé hasta no saber el sexo, no podíamos saber el sexo hasta no tener la ecografía. Entonces eso nos llevó a tratar de modelar, de visualizar el proyecto como una línea de tiempo, como una especie de roadmap o timeline, y dentro de esa línea de tiempo íbamos gestionando las tareas y las dependencias. Y esto fue un poquito el origen. Yo en ese momento me había hecho bastante conocido por mi blog, que se llama Visual Management Blog, y publiqué el caso de estudio con el título Visual Management for Having a Baby. Y la verdad que fue un poquito iluminador el hecho de que la principal característica de este proyecto era que si el PBI, el Product Backlog Item final del proyecto,
no era el menos prioritario y ni se podía cortar del scope. Imagínense que acá lo único que queremos cortar es el cordón umbilical, ¿no? Entonces, si llegamos al final y anulamos el parto, no va. Entonces, al final, lo que pasó fue que terminamos poniendo los Product Backlog Items, o sea, las tareas de prioridad baja, entremezcladas con las de prioridad alta a lo largo de todo el proyecto. Y esto fue clave para darnos cuenta que si no hubiésemos tenido la visualización del calendario, no hubiésemos podido realmente priorizar en forma efectiva por valor de negocios, que es uno de los conceptos claves de Agile. Entonces, el proyecto fue un éxito, era mucho más joven, yo no tenía barba, pero al final terminamos haciendo, o sea, fue un éxito desde un punto de vista ágil. Hicimos una experiencia colaborativa, una experiencia donde priorizamos por valor de negocio y donde hicimos todo lo que pudimos hacer con el tiempo que teníamos disponible en base a lo que para nosotros era más importante. Entonces, fast forward unos años. Esto fue 2009. Seguimos trabajando fuera de software y vamos viendo que hay patrones que se van repitiendo, situaciones que se van repitiendo, y en particular, en las experiencias que hemos acumulado, surgen siempre los mismos problemas que no nos da solución Scrum, que son los problemas de cómo gestionar. Bueno, ahora voy a explicar un poco los problemas, pero básicamente le estamos dando el nombre de Visual Management Framework a la propuesta de solución, ¿okay? Que es una especie de mini framework que compite un poco con Scrum y Kanban en el sentido de darte un marco de trabajo para un equipo que tiene estas características. Y las características son, típicamente, tenés un trabajo del día a día, business as usual. Tenés que hacer muchas tareas que son recurrentes, repetitivas y que son el core business de tu equipo. Esto es típico de equipos de operaciones, equipos de negocios. Pero también hay proyectos. Y esos proyectos muchas veces son proyectos en los cuales uno trabaja part-time y que van muchas veces en paralelo, o sea, tenés múltiples proyectos al mismo tiempo. Y esto no es un buen encaje, no es un buen fit para Scrum ni para Kanban. Al mismo tiempo, es muy común que estos equipos estén trabajando en muchos diferentes tipos de trabajo. Por ejemplo, haces ventas, haces marketing, y cada tipo de trabajo es un value stream diferente. O sea, tiene procedimientos diferentes, tiene pasos diferentes. Por lo tanto, no es lo más intuitivo tener un solo tablero, por ejemplo, en el sentido clásico de Scrum y Kanban. Muchas tareas delegadas, muchas tareas con fecha fija, con deadlines, muchas tareas que hay que hacer seguimiento. Estos son los problemas con los que nos encontramos y además de todo, en este tipo de proyectos o en este tipo de equipos, a veces es muy poco clara la definición del producto. No estamos construyendo un producto bien claro y tangible como pasa en Product Development. Entonces, esto es un paréntesis. La definición de producto es importante porque nos va a guiar después a cómo definimos los ítems de trabajo. Pero respecto a la definición de producto, muchas veces no tenemos claro qué es el producto, no tenemos claro qué es lo que otorga valor de negocios, cómo priorizar, cómo dividir, cómo defino, por ejemplo, qué es un definition of done, qué significa haber terminado con algo. Entonces, para cerrar este paréntesis, hay algunas recomendaciones a la hora de hacer definición de producto, como por ejemplo las recomendaciones de LESS, de tomar una definición más amplia, la más amplia que sea posible o que sea factible. O sea, por ejemplo, el producto es todo el trabajo que hace el equipo, por más que sean distintos servicios o distintos tipos de cosas. Y siempre buscar que los PBIs sean lo más customer-centric posible para poder obtener el mayor feedback posible cuando entregamos algo y tener diferentes tipos de definition of done. Bueno, pero lo más importante que queremos presentar hoy, lo más interesante es las prácticas. Y estas prácticas lo que van a tener es una característica que las une, que es que vamos a estar respondiendo todas estas preguntas que surgían en estos equipos con una especie de adaptación del método. Vamos a responder, por ejemplo, cómo combinamos el trabajo del día a día, cómo hacemos el seguimiento de estas tareas delegadas, cómo gestionamos tareas recurrentes, deadlines, y cómo integrar el trabajo no planificado, todo de manera tal que combinemos una visión a corto plazo con largo plazo sin olvidarnos de nada. Okay. Entonces, para resumir, en un equipo que tiene un montón de trabajo diferente, que tiene el día a día, que tiene proyectos, etc., cómo nos organizamos en la práctica y qué cosas le faltan a Scrum y Kanban. Y lo que hemos descubierto concretamente es que lo que está faltando falta el concepto de calendario en las implementaciones clásicas. No está el concepto de calendario en el task board o en el Kanban board. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agregar este concepto de calendario y lo vamos a agregar a 3 niveles. Vamos a hacer una planificación a mediano o largo plazo, una planificación macro con un calendario
que nos permite visualizar el mediano a largo plazo. Vamos a tener una visualización y una planificación del sprint con un calendario de duración típicamente de una semana, y vamos a tener una especie de calendario diario que nos va a permitir planificar el día a día. Y voy a mostrar algunos ejemplos rápido, algunos ejemplos concretos, pero los ejemplos reales nos los va a mostrar José en un ratito. Entonces, la planificación a mediano plazo a nivel de roadmap. Si conocen el concepto de User Story Map, esto es un poco similar en el sentido que vamos a usar dos dimensiones para visualizar el trabajo, pero lo que vamos a poner en una dimensión típicamente son los distintos streams o value streams o tracks y los distintos proyectos. Y en la otra dimensión, esto puede ser, por ejemplo, en este caso, a ver si funciona el puntero. No, bueno. Serían las filas. Y en el otro sentido vamos a poner el tiempo. Vamos a visualizar, por ejemplo, los sprints o los meses. Esto lo que vamos a hacer es, vamos a hacer algo parecido a un PI Planning de SAFe, o sea, cada tanto vamos a hacer un refinamiento de este calendario donde vamos poniendo los deadlines o las tareas restringidas que queremos no olvidarnos y respetar. Bueno, esta planificación se va a complementar con... Esto es un ejemplo de un calendario de este estilo en un equipo automotriz, donde tenemos las filas, en este caso son los sprints o las semanas, y las columnas son los distintos proyectos en los que trabaja este equipo. El segundo nivel de planificación es la planificación del sprint. En este caso, la gran diferencia con Scrum es que vamos a trabajar con un sprint taskboard o con un sprint backlog que tiene los días de la semana. Y típicamente vamos a trabajar con un sprint de una semana. Y el ejercicio que vamos a hacer es bastante diferente al ejercicio de planificación tradicional en Scrum. Lo que vamos a estar haciendo es, cuando empieza el sprint planning, lo primero que vamos a hacer es vamos a contemplar cuáles son todas las tareas que sí o sí se tienen que hacer en cierto día. Y esas tareas las vamos a poner ya en el día correspondiente. Entonces, por ejemplo, si tenemos que hacer una tarea recurrente los lunes y los miércoles, la vamos a poner. Si tenemos una tarea con deadline, la vamos a poner. Y cuando termina la parte de tareas obligatorias, restringidas por fecha, nos debería quedar suficiente capacidad en el sprint para trabajar en nuestros proyectos, que ya tenemos priorizados en base al ejercicio de mediano a largo plazo que hicimos antes. Entonces, un sprint planning típicamente va a tener dos partes. La primera parte, tareas recurrentes, tareas restringidas. Segunda parte, tareas, digamos, prioritarias que vienen de proyectos. Lo que podemos hacer también es ayudarnos en el día a día con el daily planning, porque esto es un poquito predictivo y sabemos que nos vamos a ir atrasando y que no vamos a muchas veces llegar a hacer todo lo que querríamos hacer en la semana. Entonces, el tercer nivel de planificación, la planificación diaria, nos va a ayudar a replanificar el día en base a la realidad. Por ejemplo, si el día anterior no llegamos a hacer todo lo que creíamos, se nos van a acumular tareas y eso nos va a permitir quitar trabajo planificado. Y en concreto también esta práctica es muy habitual en equipos donde cada miembro del equipo es un especialista que hace algo distinto, entonces se pueden armar su backlog personal diario. ¿Okay? Entonces, en conclusión, la diferencia más importante es que se va a trabajar con sprint backlogs y con una especie de Visual User Story Map que integra el concepto de calendario, integra el concepto de sprints y de días, y eso nos permite gestionar tareas recurrentes, tareas que tienen deadlines, tareas que están delegadas y que tenemos que no olvidarnos de hacer un seguimiento. Es un pequeño cambio, pero es un cambio para los que somos Scrum puristas, es un cambio bastante importante en cómo se visualiza y cómo se gestiona tanto el Product Backlog como el Sprint Backlog. Hay algunas otras diferencias que vamos a comentar. Por ejemplo, hemos descubierto que algo que es tabú completo en Scrum, que es que el Product Owner y el Scrum Master sean la misma persona, es posible fuera de software. Porque el trabajo del Product Owner es menor, hay menos trabajo de visión y menos trabajo de relación con los stakeholders, y por lo tanto hay menos decisiones en el día a día para tomar respecto a priorización o gestión de stakeholders. Otro ejemplo de una diferencia que vamos a hablar es de hacer un merge de la reunión del Sprint Review con la retrospectiva.
Bueno, entonces, estos ejemplos que les estoy contando, a efectos de ver si realmente funcionaban o no, me he juntado con José Antonio y hemos decidido hacer un experimento, un proyecto piloto en Endesa, una empresa que todos conocemos, una empresa que tiene, digamos, la problemática de una empresa grande típica hoy en día, que es que están buscando implantar la agilidad, están buscando el cambio y al mismo tiempo tienen que mantener andando el día a día. Y José Antonio es el gerente del equipo de distribución, de la logística de la distribución del gas en España, en Iberia. Y nos va a contar su historia de cómo trabajó conmigo para llegar a implementar VMF en poco tiempo. Hola a todos, soy José Antonio Ranea, como me ha presentado Xavi. Y lo primero que voy a hacer es contaros qué hace una persona como yo en un sitio como este. Entonces, lo primero de todo, de formación yo soy ingeniero industrial, especialidad en organización industrial, o sea que ya desde muy lechón todo el tema este de lo que son la organización, la metodología de trabajo ya me llamaba. Cuando empecé a trabajar, muy pronto, empecé a gestionar personas. Y eso, además de hacerme adicto al consumo de ansiolíticos, también hizo que buscase otras herramientas para tener una gestión más efectiva. Y fue como llegué al coaching. Estando ya dentro del mundo del coaching, cada vez recibía más impactos sobre, oye, metodología Agile, el Agile Coaching, y dije, oye, pues vamos a formarnos, vamos a probar. Entonces, decidí irme a formarme, a certificarme como Scrum Master. Ahí fue donde conocí a Xavi, que era el profesor del curso, y en un momento durante el curso, Xavi empezó a hablar y a proponernos tratar temas de cuáles son los retos a los que se tiene que enfrentar el Scrum, la metodología Agile hoy en día. Y uno de los primeros que salió era el Agile fuera de software. ¿Cómo aplicas una metodología que nace en las empresas de software y para las empresas de software en otros tipos de trabajo? Salieron los temas de escalado, que ya todos conocéis. No es lo mismo una empresa de 8 o 20 personas que 10.000 o 12.000. La cultura liderazgo, que hacemos con las empresas tradicionales que funcionan en silos, con sus managers intermedios. Temas de coaching y soft skills. Todos los que trabajamos con personas, llevamos las gestiones de equipos de personas, sabemos que trabajar en equipo es un reto. Es un reto. Todo lo ponemos en el currículum, pero luego de verdad, las habilidades para trabajar en equipo a veces cuesta. Y cómo trabajar con equipos distribuidos. En ese momento yo levanté la mano y le dije, Xavi, yo estoy en 2 de esos frentes, yo estoy en 2 de esos retos, yo gestiono un equipo que quiero que funcione en Agile y no es un equipo de software. Y luego, por mi formación que tenía ya previa, estuve involucrado en temas de coaching y desarrollo de soft skills dentro de los equipos. A partir de ahí empezamos a hablar. Él en Bélgica, yo en Madrid, mucho Skype de por medio. Oye, hacemos, ¿qué no hacemos? ¿Esto tiene sentido? ¿Puede no tener sentido? Al final, después de unas cuantas conversaciones, el tema acabó bien. Acabó en relación profesional y empezamos a trabajar. ¿Y por qué estamos hablando de Scrum fuera de software? Yo aquí os quería trasladar una reflexión con un símil un poco typical Spanish, mis padres son de Málaga. Cuando llega una persona, como ha sido mi caso, que gestiona un equipo y llevo ya tiempo gestionando distintos equipos fuera del mundo de software, cuando vas a certificarte, cuando se te cuenta la metodología, cuando ya eres coach de forma anterior, pues descubres una cosa, que la verdad que el Scrum purista es muy bueno, pero quizá le pasa lo que al flamenco, que por muy bueno que sea, para todos los públicos, es un poquito complicado. A lo mejor hay que hacer algún tipo de arreglo para que se pueda adaptar a todos los públicos. Hay que suavizarlo un poquito. Y yo digo, oye, ¿Agile para todos los públicos igual que flamenco para todos los públicos? Mi experiencia es que sí, que se puede aplicar Agile para todos. Y si te lo trabajas, pues lo puedes tener éxito como Rosalía, o sea, lo petas. Y ahora voy a contar cómo lo hemos hecho nosotros. Porque al final lo que queremos los gestores de personas que estamos en este mundo, aunque estemos en Agile fuera, aunque no hagamos software, es gestionar un equipo de acuerdo a los principios Agile. Es decir, entregar el valor al cliente, cada vez todo el valor que se pueda. En una gran corporación como es Endesa, pues el cliente interno o cliente externo, pero orientar el equipo a la entrega de valor. Tener un equipo
ahora a cualquier conferencia que vayas, aquí ha salido también esta mañana, estamos en entorno VUCA, cada vez cambia más, tanto el mundo de fuera como el mundo de dentro de las empresas. Entonces, tenemos que orientar el equipo a que haga una gestión positiva del cambio, trabajar en entregas frecuentes de valor. Luego la parte más soft, pero muy importante, equipos, trabajar juntos, tanto lo que es dentro del equipo con el resto de interrelaciones que tienes. Trabajar la confianza y el apoyo, las conversaciones cara a cara, la asertividad, que haya transparencia, que de verdad la comunicación fluya dentro del equipo. Y luego 3 últimos puntos muy importantes, que el equipo sea autoorganizado, o sea, conseguir de verdad que las 7 personas que configuran el equipo de logística organicen su día a día, su semana y su mes de trabajo. Meter reflexión y perfeccionamiento dentro del equipo, es decir, todo lo que es el feedback, la mejora continua, que es un tema que veremos un poquito más adelante, pero que culturalmente aquí en España nos cuesta bastante, tanto dar como recibir feedback. Es uno de los retos que tenemos, yo creo que cultural. Y hacer todo esto en un marco de desarrollo sostenible. Es decir, que cada vez entreguemos más valor, seamos más eficientes, pero el equipo no trabaje más, trabaje mejor. Esto va de trabajar mejor, no de trabajar más. Y es un reto que cuando hablamos ahora con el equipo de logística, cuando yo le pregunto, que ahora veréis en la penúltima slide, cuáles son las ventajas que ellos transmiten, yo creo que estamos en vía de conseguirlo. ¿Y cómo empezamos, Xavi y yo, a trabajar, a implementar este equipo de este proyecto de Agile fuera de software? Pues desde mi punto de vista tienes que tener un enfoque muy como se empieza el design thinking. Lo primero de todo es comprender y observar. Tienes que saber cómo es el trabajo que realiza el equipo para luego aplicar la metodología y ver qué arreglos tienes que hacer en la metodología. No consiste, desde mi punto de vista, como se hace muchas veces, que es que coges una metodología, un marco determinado e intentas aplicarla a martillazos, qué pasa en el traje o no qué pasa en el traje. Esto va de ver qué arreglos hay que hacerle al traje para que se ajuste al equipo, y no al revés, que sea el equipo el que se tenga que ajustar a la metodología. Cuando empezamos a ver, a comprender y a observar cómo era el trabajo del equipo de logística, lo primero que nos dimos cuenta, cosas que ya sabíamos, pero se ponían de manifiesto y las medíamos, era, como ha dicho Xavi, que hay una parte de nuestro día a día que eran proyectos. Un porcentaje de nuestro tiempo se consumía en la realización de proyectos. Pero que otra buena parte de nuestro tiempo se consumía en la ejecución de tareas. Proyectos estábamos creando algo y tareas estamos haciendo algo que ya anteriormente habíamos creado o que simplemente teníamos que hacer. Y cuando poníamos en el foco las tareas, nos dimos cuenta que parte de las tareas eran recurrentes, las tenías que hacer en base diaria, semanal, mensual, y otra parte de las tareas son no recurrentes. Te caen y las haces. Puede ser que nunca más o no eres capaz de predecir cuándo las vas a tener que volver a hacer. Y partiendo de esta observación y comprensión de cuál es el trabajo de logística, os voy a trasladar lo que hemos trabajado y, digamos, los primeros MVPs que tenemos del proyecto y qué cosas están funcionando. La primera que nos dimos cuenta, probando, era que teníamos que reducir el ciclo. O sea, estamos hablando de sprint de una semana. Sprints más largos no nos aportaba valor, perdíamos foco. Claro, reducir el ciclo del sprint a una semana, vimos que los eventos clásicos del marco Scrum teníamos bien o que agruparlos o que reducir el tiempo. Así, por ejemplo, estamos trabajando ahora con un sprint planning de 45 minutos los lunes, donde planificamos, priorizamos y estimamos tiempos. Tenemos una dailies de martes a jueves, en torno a 15-25 minutos. Y los viernes tenemos una reunión que hemos llamado R al cuadrado porque es la revisión y la retrospectiva, que dura también 45 minutos. Y ahí es donde vemos todos los temas de feedback, mejora continua, tanto del valor que estamos entregando como de los procesos. Otro tema que para nosotros nos hemos dado cuenta que ha sido especialmente importante es tener muy claro el definition of done. Que todos los miembros del equipo tengan claro el definition of done de las tareas recurrentes, de las no recurrentes y de los proyectos, pero en particular de las recurrentes, es fundamental, porque eso hace que se impulse la polivalencia, el todos saben hacer de todo, porque hay muchas tareas que las hace uno y el día siguiente las va a hacer otro, o que es una tarea que tiene varios PBIs asociados y se va haciendo un miembro del equipo, la hace un día una parte de lo que es el conjunto de la tarea
y otro las hace el día siguiente. Y también para que no haya mermas en la calidad independientemente de quién hace las tareas. En la reunión esta que le hemos puesto el nombre de R², revisión y retrospectiva, hemos sido capaces de introducir un feedback continuado y de manera positiva. O sea, estamos sacando y detectando cuáles son las buenas prácticas del equipo, cuáles son los puntos de mejora que podemos incorporar. Lo hacemos tanto a nivel individual como a nivel de conjunto. Y durante todo lo que está durando el proyecto han salido muchísimas cosas que hemos implementado. Y a la gente también, a los miembros del equipo, le da mucha sensación de utilidad ver que las propuestas que hacen a la semana siguiente, o bien cuando ya hayan sido planificadas, se llevan a cabo. Como persona que lleva ya unos cuantos años gestionando equipos de personas, esto para mí me hizo especialmente ilusión, que es ser por fin capaz de medir la capacidad de trabajo del equipo. En la reunión de planificación estimamos los tiempos y en la revisión y retrospectiva medimos de verdad cuál ha sido el tiempo que nos ha llevado a la ejecución de las tareas, tanto las recurrentes, no recurrentes y el tiempo de proyectos. De tal forma que somos capaces de hacer, como he visto antes con los principios Agile, un desarrollo sostenible. Cada día solo tenemos aquellas tareas que creemos que somos capaces de hacer sin saturar el equipo. Y hemos hecho una integración visual de la gestión de nuestro día a día. Y aquí vamos a poner un poquito más de foco. Estamos trabajando actualmente con un tablero Kanban de proyectos, donde estamos con nuestro product backlog, el típico to do, doing, done, y cada fila es uno de los proyectos que actualmente tenemos en marcha. Esto nos permite tener visibilidad de cómo van avanzando los proyectos, de cuál es nuestro work in progress, pero, como ha comentado Xavi antes, un tablero así hacía que no teníamos visibilidad sobre los deadlines de las tareas, tanto de las recurrentes como de las no recurrentes. Y lo que hemos hecho, incorporar, es un calendario. Es verdad que tenemos otro calendario en medio plazo que no aparece en la foto, pero fundamentalmente en el sprint semanal trabajamos con un calendario semanal, de lunes a viernes. Aquí veis los post-it de color azul son las tareas recurrentes y los post-it del resto de colores son las tareas no recurrentes y las tareas que vienen de proyectos. Nuestra dinámica normal es, sabemos ya el tiempo que consumen las tareas recurrentes, que es lo que tenemos situado aquí abajo en nuestro marcador, y vamos incorporando, llenando cada uno de los días con tareas no recurrentes y con tareas de proyectos que copiamos de estos post-it de aquí a estos post-it. De esta manera estamos consiguiendo, por un lado, tener claro cuál es el deadline y cuáles son las tareas que tenemos que realizar y tener visibilidad sobre cómo van avanzando los proyectos que tiene que realizar el departamento. ¿Y cuáles son las ventajas que valora el equipo? Porque al final, si esto no funcionase, no tenía ningún tipo de sentido. Aquí, como aún muy justo de tiempo, esto no lo va a contar una persona del equipo. Hay otras veces que cuando comunicamos el proyecto, directamente esto lo cuenta una persona del equipo de logística y no la cuento yo. Pero si veis, la nube de palabras, salen muchas palabras que tienen que ver con los principios Agile que hemos visto en la tercera slide. ¿Qué es lo que más valora el equipo respecto al marco anterior, que era un marco muy enfocalizado a las tareas y donde había menos polivalencia? Pues la eficiencia de la organización. Consideran que hemos ganado mucho en eficiencia de organización, cada vez somos capaces de entregar más valor. Hablamos de mejora continua, del feedback. Ser capaz de introducir el feedback de forma constructiva ha sido algo muy positivo, pues somos capaces de ir implementando tareas de mejora continua. Somos capaces de priorizar y medir. Cosas que antes nos costaban mucho, ahora visualmente lo vemos muy rápido. Aparecen temas de soft skills tales como la comunicación, la involucración, la cohesión. El equipo está más unido, el equipo trabaja más conjunto. La skill matrix se ha reducido mucho, prácticamente todos saben hacer de todo, son intercambiables, cosa que les está enriqueciendo mucho su día a día. O sea, es un antídoto brutal contra el aburrimiento, saber que lo que hiciste ayer no lo vas a tener que volver a repetir hoy. Y nos facilita mucho el seguimiento de proyectos, el control y seguimiento de proyectos, porque antes el día a día, el business as usual, hacía que los proyectos o no se hiciesen o que no teníamos visibilidad de ellos. Y un tema bastante importante es que además nos divertimos. O sea, la gente es más feliz en su día a día, todos. Yo como coach, a mí esta forma de trabajar, esta gestión visual, me facilita muchísimo la gamificación y los temas de team building.
Y es que aparte, muchas de las cosas hemos sido pioneros al implementarlas en una empresa como Endesa. Esto que veis aquí, este aquí soy yo, ese es un colaborador, estábamos subiendo los paneles desde el muelle de carga, porque nadie había recibido nunca ese tipo de paneles y no nos los subían a la oficina. Pues tenemos ahí un vídeo muy divertido y obviamente todo esto lo utilizas a favor de generar cohesión y team building. Esta persona aquí se acaba de incorporar al equipo, que se incorporó hace 2 semanas y estaba totalmente metida en la dinámica y de verdad feliz y contenta y lo valora muchísimo. Y es una pena que no pueda estar aquí, pero cuente su experiencia positiva llevando 2 o 3 semanas en el equipo de trabajar con el marco anterior a trabajar en un equipo que funciona de acuerdo a los principios Agile. Y aquí, como veis, trabajando con los paneles, y aquí tenéis pues toda la foto del conjunto del equipo de logística con los 2 paneles trabajando. Y yo esto era fundamentalmente lo que os quería contar, la experiencia de este proyecto funcionando, y ahora devuelvo la palabra a Xavi, que va a hacer el cierre. Bueno, simplemente vamos a un poquito sacar algunas conclusiones de qué es lo que queríamos lograr con esta charla. Obviamente, lo primero es mostrar un ejemplo real de agilidad fuera de software y mandar el mensaje de que se puede y que funciona y que trae los mismos beneficios que esperaríamos en un equipo de software, los beneficios que nos acaba de contar. También creo que es importante recordar que estos elementos que necesitamos para implantar el Business Agility, el mindset, la parte cultural, está presente en José Antonio, que tiene realmente un mindset de líder, tiene la actitud de líder, de coach, y que esto fue muy importante para animarnos a empezar, y que la organización en sí también tiene un deseo de transformarse y de experimentar. Y eso es lo que nos permite hacer este tipo de experimentos. Y luego lo único que nos falta es las herramientas concretas que hay que modificar un poquito para que funcione en el día a día de un equipo como este y que no sea una transformación tipo top-down donde vienen a decir se viene la revolución Agile, hay que hacer Scrum y alienar equipos como el de José Antonio que tienen todos estos problemas del día a día. ¿Okay? Entonces, un poquito la experiencia es que realmente a mí como consultor, como Agile Coach, me requirió muy poco tiempo dar soporte al equipo de Antonio para que pudieran implementar todo esto, en unos pocos meses. Y creo que ese es el mensaje que yo destaco con la idea del VMF como framework, que hay algunas ideas, hay patrones que se repiten y que por lo tanto, al igual que Scrum en un equipo de software, Scrum no es la solución perfecta para todos los equipos, pero es una muy buena forma de empezar cuando estamos a nivel shoe, a nivel de principiante. Entonces te da algunas ideas que en general funcionan bien y luego uno las puede ir optimizando, las puede ir modificando a medida que crece la madurez del equipo. Así que, muy bien, esto es lo que queremos compartir con ustedes y nos quedan unos minutitos para preguntas. ¿Cómo medís los tiempos? Bueno, 2 puntos rápidas. ¿Cómo medís los tiempos? Y la segunda es muy rápida. ¿Cuánta gente estáis involucrados en esto? A ver, en el equipo somos 7 personas y conmigo 8. Somos prototipo de ejemplo de equipo Scrum, o sea, la auténtica melee de 8 personas allí batiéndose el cobre. Y para medir tiempos, en la Sprint Planning lo medimos. Pues muchas veces, a diferencia de software, como mucho del trabajo ya es conocido o casi conocido, no nos invierte mucho tiempo estimar. Más o menos pocas veces tenemos mucho debate dentro del equipo para estimar cuánto es el tiempo un PBI. Y lo que estamos haciendo es que cuando uno termina una tarea, o 2 personas terminan una tarea, sobre el post-it ponen el tiempo que les ha llevado. Pero la pregunta es un poco más sencilla. ¿Lo medís en horas, horas por hombre? O es una chorrada, Vale, pero sí. no es evidente. Como estamos en un entorno muy de confianza, ¿vale? Dentro de las ventajas que ha aparecido por ahí, la cohesión, la involucración, lo estamos midiendo en horas. No estamos haciendo ni puntos, esfuerzo, ni cosas de estas. Horas directamente. Si son 2 personas, pues 2 personas, multiplicáis las horas de las personas por 2. Por ejemplo, están 2 personas involucradas y la tarea son 2 horas, pues son 4 horas. Buenas. Sí. Quería preguntar, lo has mencionado antes, pero ha ido muy rápido. En los 2 paneles, las tareas estaban duplicadas, en el que aparecían los días y en los que aparecía el estado en el que estaba la tarea. A ver, en el tablero Kanban
y en el calendario las tareas están duplicadas. Hicimos pruebas de llevar las tareas del Kanban al calendario, pero entonces perdíamos visibilidad de cómo iban los proyectos en el Kanban. Y al final lo que hemos hecho es que están duplicadas. O sea, un PBI que esté en el tablero Kanban en Doing está también en el calendario. Y si por lo que sea una tarea se retrasa en el calendario, ¿modificáis también y vais pasándolo hacia adelante o guardáis un registro, un histórico de...? Generalmente cómo funcionamos es decir, si por lo que sea no hemos estimado de forma correcta o después de haber estimado cae una tarea que es urgente, puede ser que tareas a lo mejor que estaban previstas para el lunes volvemos a repriorizar y se pasen al martes. Vale, Eso puede pasar. De hecho, cuando al principio lo que nos pasaba era que los viernes estaban llenos de tareas, que se habían ido moviendo durante la semana y no habíamos estimado bien, no habíamos medido bien. Entonces teníamos un viernes que era viernes más sábado más domingo. Y ahora, a fuerza de hacer los ciclos de los sprint, ya los gestionamos mucho mejor. Los viernes ya son más razonables. O sea, suelen estar bien hechos. Bueno, muchas gracias. Nada. Hola, yo quería saber, entiendo o presupongo que como tenéis los tablones físicos, estáis todos localizados en la misma ubicación, ¿verdad? Sí, eso ha sido una cosa que ha ayudado a la gestión de este proyecto, es que estamos todos en la misma ubicación. El siguiente, digamos, paso que tenemos y reto es incorporar cada vez, digamos, esto a digital para facilitar sobre todo el teletrabajo. Ese es un reto que tenemos para, digamos, la siguiente fase del proyecto. Entonces el año que viene te pregunto cómo habéis pasado esta digital. En eso estamos. Vale, gracias. ¿Planificáis los sprints? ¿Os entran muchas tareas no planificadas en vuestro día a día? Sí. Depende de las semanas, es muy dinámico. Podemos tener semanas donde prácticamente lo que hemos previsto el lunes es lo que va a pasar durante la semana y otras veces no, que tenemos que estar continuamente repriorizando. Nosotros somos un equipo muy operativo, o sea, la logística es una cosa, digamos, logística de gas natural, ahí hay hierros, ahí hay tubos, hay barcos, hay diferencias de temperatura y encima también tienes una gran organización que gestiona su propia entropía y va generando tareas. Eso un poco depende de las semanas. Hay unas que es todo más plano y hay otras que tenemos que repriorizar constantemente. Pero es verdad que tenerlo visual ayuda mucho, mucho más a repriorizar y a ver qué tareas tienes que meter y ver qué veces tienes que elegir entre papá o mamá y a veces a lo mejor alguna tarea que quieres que hagan tienes que decir que no. Eso también ayuda. Una cosita que quería acotar al respecto es que para muchos de nosotros que venimos en el mundo Agile hace años, todo lo que tiene que ver con fechas, deadlines, calendarios, suena todo muy predictivo. Y tenemos un cierto rechazo a eso. Y eso fue lo que a mí realmente me costó muchísimo superar, encontrarle la vuelta a cómo podemos integrar este concepto de fechas y de calendario sin perder el mindset ágil, adaptativo y de estar reaccionando ante el cambio. Y creo que estos 3 niveles de planificación lo que nos dan es esa respuesta. Es como, porque realmente los 3 niveles de planificación no son planificaciones predictivas, son planificaciones que típicamente tienen un gran componente de trabajo opcional, de trabajo priorizado, y por lo tanto, si llega a haber un pico de trabajo no planificado, bueno, por supuesto que nos demorará. Si nosotros habíamos previsto fecha de entrega para proyectos, lo demorará. Pero el método, la forma de trabajo el día a día te permite absorber prácticamente cualquier cantidad de trabajo no planificado. Simplemente replanificas el día, replanificas la semana, etc. Y como tienes los recursos mejor organizados y todos hacen de todo, facilita mucho un reparto homogéneo del trabajo. O sea, sacas mucho más o los trabajadores son capaces de dar mucho más, los colaboradores. Porque con otro enfoque, que era más orientado a la tarea, podía pasar que el que estaba con una determinada tarea o mirando determinado plazo tuviese muchísimo trabajo y, sin embargo, otro compañero suyo, como no había esta visualización, sino cada uno ya tenía las tareas predefinidas que tenía que hacer, si había un pico en esa tarea, permíteme decirlo así, era para él solo. De esta forma es para todos. Ahí se ha ganado mucha eficiencia y mucha capacidad de entregar más valor sin que el equipo se sature. Y mejora mucho el clima laboral, porque hay un reparto homogéneo del trabajo entre todos.
¿Quieres hacer tú una pregunta? Vale, la última. Aquí había una también. Bueno, hola. La penúltima. Una pregunta. Estás hablando de que el equipo sois vosotros, pero en algunos casos seguramente para llevar adelante esos proyectos hay gente fuera de tu equipo, ¿no? ¿Y los acuerdos y la dinámica en esos casos? Vale. Ahí es un tema que también tenemos en desarrollo. O sea, nosotros somos una célula agile que trabajamos bajo este marco muy bien en otro entorno que no están funcionando así. Pero, aunque el resto del entorno no esté funcionando todavía así, a nosotros nos ayuda mucho este marco de trabajo para saber cuáles son nuestras prioridades, qué es lo que tenemos que hacer, detectamos mucho mejor cuáles son las dependencias y provocamos esas conversaciones cara a cara con los otros departamentos que no están trabajando bajo esta metodología, pero con los que tenemos que interactuar. O sea, a nosotros esta metodología nos ayuda, pero obviamente en una empresa tan grande seguimos teniendo dependencias que gestionar con equipos que no están todavía funcionando así. Con lo cual asumís que parte de esas tareas que están allí estáis gestionadas por otros, aunque vosotros las estáis moviendo en vuestro entorno. Digamos que tienen dependencia de otros. Aquí nosotros solemos tener solo lo que depende de nosotros o de nosotros más otros. Y si algo de que depende de otros vemos que no avanza, pues obviamente levantamos la mano, vamos donde están los otros y oye esto porque no avanza. Hay un tipo de tarea que se usa mucho que es una tarea que dice hacer seguimiento de algo que está delegado a otro y que está en espera. Y esto lo que nos permite es pensar cuánto estamos dispuestos a esperar antes de hacer un seguimiento activo y luego podemos planificar la tarea de seguimiento en el momento correspondiente. Hola, mi pregunta estaba un poco relacionada con el tema de las herramientas que, como comentabais, tenéis la física y todavía no habéis dado el paso de esa digital. Entonces, la pregunta era un poco cómo estáis midiendo pues, ese volumen de esfuerzo del equipo para las tareas que son proyectos, cambios y las que son más run del día a día o simplemente pues las métricas en las tareas. O sea, ¿cómo estamos midiendo el tiempo que nos lleva a hacer las tareas? Sí, lo estamos midiendo, estimamos en la planning y en la que hemos llamado R cuadrado, revisión y retrospectiva. Ahí ya la mayoría de las tareas, como ya están realizadas, las personas que lo han hecho han puesto cuántas horas les ha consumido y únicamente las sumamos. Para nosotros da igual que venga de proyectos que de tareas. Porque al final es un PBI, es un post-it que está en el tablero calendario y tiene el tiempo que ha llevado a realizarlo. Y lo sumamos directamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el interés.